Y te vi unos premios Princesa de Girona y la reina entregándote un premio a una... ¿Qué momento a ti se te pasa por la cabeza decir vamos a ser la alternativa a la industria del plástico? Con una inyección de capital privado de más de 13 millones de euros. El plástico está hecho para durar, pero por ejemplo no está hecho para que nos lo comamos. Y en cambio lo tenemos en la mayoría de todos nuestros alimentos y no lo ponemos en duda, ¿no? Este bioplástico que creáis vosotros con vuestras bacterias no es nocivo para las personas ni para el ambiente. Los hidrocarburos del petróleo pues son imposibles casi de romper. Por tanto, cuando hablamos de migración a nuestro cuerpo o los tiene que expulsar de alguna forma o los acumula, que es lo que estamos viendo, ¿no? Estudios de microplásticos en cerebro, placenta, ovarios, sangre, que esto va a ser pues un problema de salud pública del siglo XXI. ¿Quién es el principal interesado en que esto se mantenga así como está? El claim de la sostenibilidad nos lo creemos nosotros, pero las empresas dicen o es igual de barato y entra en mi máquina o no te lo compro. ¿Es una cuestión puramente económica? Lamentablemente sí. Las empresas que no están cambiando el plástico a bioplástico es porque económicamente les sale un poquito más caro. ¿Qué tenemos que decirles a las mujeres que utilizan Botox? Me pregunto quién es quien decide en política y por quién está asesorado. Yo, por ejemplo, como startup del sector, me gustaría estar en esas mesas. Patricia Aimá, presidenta y cofundadora de Benviro, impulsa un futuro libre de microplásticos mediante el desarrollo de bioplásticos 100% biodegradables como alternativa segura al plástico convencional. Si todo sigue como está hoy, ¿cómo te imaginas el mundo en 2060? Las referentes. No va de serlo, sino de sentir que ya lo eres. Patricia Aimá, ¿cómo estás? Pues bien, un poco en shock, ya lo sabes. ¿Por qué estás en shock? Estoy en shock porque yo soy o eres un pedacito de mí, porque eras aquella persona que aparte de compartir origen de pueblo, había creado un super podcast y me ha ayudado en muchas cosas de mi vida. Wow. Entonces creo que has emprendido con propósito y eso es chocante lo que has construido y lo que puedes aportar. Para mí es chocante que hoy estés aquí, porque vamos a explicar la historia cómo fue. Además, mi hermana ha pasado hace un rato por aquí. Mi hermana me dice, hay una chica que iba al cole con nosotras que le han dado un premio a la reina. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Me meto en Instagram, busco y digo, ¡jolín! Claro que me acuerdo de Patricia y te vi pues en unos premios Princesa de Girona y la reina entregándote un premio a una... Yo creo que nos reímos luego del mundo digital y los premios y tal, pero estos sí son unos premios de verdad. Súper enhorabuena. Muchas gracias. Wow. Wow. ¿Cómo viviste ese momento? No sé si me viste llorar en algún vídeo. Sí, me emocioné mucho contigo, sí. Porque pensé, que de verdad, ¿sabes? Sí, es de verdad. La verdad que la llorera fue totalmente de verdad. Me pilló por sorpresa porque yo había escuchado a todas las finalistas y eran de un nivel increíble. Y además por lo que hemos vivido como empresa, ¿no? Que al final yo le digo que es una maratón y como maratón pues hay momentos muy buenos y hay momentos muy duros. Y me acordé de mis socios y de todo lo que hemos vivido y no pude. Es como ese momento en el que te rompes, ¿no? Porque de golpe, claro, estamos hablando de los premios Princesa de Girona, que es Crea Empresa, sí. Y son unos premios que lo que vienen a premiar, digamos, es toda la trayectoria. Y además erais 4 mujeres o 5 mujeres muy jóvenes con propósitos muy, muy grandes. Sí. Y de golpe, ¿no? Te das cuenta de... Antes te preguntaba, ¿desde cuándo estás con esto? Y me decías, desde 2018. Sí. Claro, han pasado casi 10 años y tú estás en un sector que es el de la biotecnología, en el de los microplásticos, que ahora nos contarás, pero entiendo que no debe haber sido muy fácil llegar hasta donde estás hoy. No, porque al final no éramos conscientes del desarrollo industrial que teníamos que hacer. Sí que es cierto que el propósito y la inercia que llevábamos como negocio, además el timing, ¿no? De explicar pues que tenemos un grande problema con el plástico y nosotros teníamos una alternativa, habían cuajado muy bien. Eso nos generaba pues mucha atracción de inversión porque hemos tenido hasta 13 millones de euros de inversión privada. Pero todo el proceso, pues claro, no es fácil crear equipos sin tener experiencia y no es fácil entrar en un sector como es la industria del plástico, que es de barreras de entrada increíblemente de volumen y muy, muy, muy duro. Porque si tuvieras que explicar cómo es la industria del plástico para personas que no saben de qué estamos hablando, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo explicarías? Es una industria establecida, no tiene problemas.
porque ya todo el mundo tiene sus papeles y sus roles, ya sabe qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer de forma muy sencilla, además económica. Entonces, el plástico es uno de los materiales más eficientes que ha inventado la humanidad. Es ligero, es barato y es resistente. Y el problema es que se ha convertido en un imprescindible para ir muy rápido. Entonces, es una industria hiperestablecida y con una presión muy fuerte en volumen. Es decir, se mueve mucho volumen de plástico de una forma muy fácil. Entendiendo que tampoco es nada respetuosa ni para las personas ni para nuestro planeta. Nadie está pensando cuál es el final de vida que se le da a ese producto cuando le ponemos un plástico. Es decir, nadie está pensando en el final de vida de ese envase. Nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque es necesario, necesitamos el plástico, pero necesitamos también que no nos intoxique, ni a nosotros ni al planeta. Estaba pensando, ¿en qué momento a ti se te pasa por la cabeza, ¿no? Después de estudiar una carrera, de hacer un máster, decir, vamos a ser la alternativa a la industria del plástico? Y a lo mejor te montas como el típico proyecto de final de carrera, ¿no? Que juegas a soñar, que haces algo, ya, pero ¿y luego esto, cómo lo conviertes en una empresa, en una industria de verdad? Con una inyección de capital privado, como me decías, de más de 13 millones de euros. Pues mira, esto nació de un enamoramiento que tuve cuando hacía el máster de Ingeniería Ambiental de estas bacterias, que al final pues hacen una cosa muy natural, y es igual que nosotros cuando comemos de más hacemos grasa, pues ellas exactamente lo mismo. Es una supervivencia natural que tienen por sí, mañana no tienen alimento en su entorno. Entonces, nosotros nos aprovechamos de esa ventaja natural, pero en vez de darles azúcares o grasas, que también les gustan mucho, como todos, nosotros lo que hacemos es prepararles residuos orgánicos para que se lo coman y nos produzcan este bioplástico, que es una reserva energética que ellas tienen de forma natural y tiene las mismas propiedades que el plástico del petróleo, exactamente las mismas, ¿vale? Vamos a ver si lo he entendido bien. ¿Tú eres entrenadora de bacterias? Eso soy. Entonces, el plástico sale de bacterias que fabrican plástico. Sí, las bacterias la acumulan, esa reserva interna, de forma natural. Es una grasa para ellas. Vale. Entonces, en momentos en los que no hay alimento en su entorno, tiran de esa grasa. Es súper natural. Simplemente lo que hacen es una grasa que es una cadena muy larga, es un polímero, y al ser un polímero se comporta como los plásticos del petróleo, pero es biodegradable, que es un plus extra que tiene el bioplástico. Wow. ¿Cómo conociste a estas bacterias? Sí, enamoramiento total durante el máster de Ingeniería Ambiental. Estas bacterias existen y están reportadas en el estado del arte. Es decir, ya sabían que sucedía esto, simplemente están muy extendidas, trabajar con ellas dándoles azúcar, que todo eso no hay grandes empresas que lo estén haciendo a nivel de toneladas como para ir al mercado del plástico, pero existen, ¿no? En la China hay, por ejemplo, muchas empresas que lo fabrican. La gran alternativa y el gran reto es darle residuos orgánicos, es decir, encontrar un método y una forma que permita de una forma estable, porque a las bacterias les encanta la rutina, ¿vale? O sea, es una cosa que adoran. Pues hacerlo de forma estable. Entonces, en ese proceso me dieron un proyecto para investigar cómo hacerlo a partir de la fracción orgánica de los residuos municipales, del contenedor marrón aquí en Cataluña, que no es extendible a toda España, pero que aquí en Cataluña lo conocemos así, como el orgánico, ¿no? Entonces sí que había momentos en los que ese orgánico, pues al tener tanta heterogeneidad, pues nos aportaba muchos problemas y teníamos que fingir crear un residuo orgánico pues creándolo de forma sintética. Y ahí pues nació un enamoramiento de ver todo el proceso y de decir, hey, pues esto es viable. Entonces se lo propuse a la universidad, hey, ¿por qué no hacemos una empresa con el departamento? Me dijeron que no estaban interesados, que a ellos les interesaba hacer papers y crear estado del arte, pero que yo podía seguir por mí misma. Que se me veía muy animada. y les dije, bueno, pues a eso voy. Me apunté a un programa de emprendimiento para formarme en la parte de negocio que no tenía y ahí conocí a mis socios. Y eso cambió mi vida por completo. Con los residuos de comida que yo pongo en mi contenedor marrón de casa biodegradable, o sea, orgánico, yo podría coger las bacterias, darles de comer mis residuos y estas almacenarían una cosa que lo acabarían convirtiendo en plástico biodegradable. 100%. O sea, simplemente has de localizar a esas bacterias que lo saben hacer y de alguna forma, pues cocinarles el residuo orgánico un poquito más para que sea más apetecible para ellas. Ellas lo cogen, se lo comen y hacen el bioplástico de forma muy natural. Sí, sí. Pero, ¿y esto en formato fábrica? Sí.
¿Qué imagen tiene? Vale, esto es una locura, ¿vale? Porque ahí es donde entra la parte industrial de la biotecnología. Pues mira, tiene un formato, primero te has de imaginar, como recipientes bueno, así como metálicos, muy grandes, en los cuales los residuos y las bacterias viven en formato líquido. Es decir, no líquido, quizás un poquito más espeso, ¿sí? Entonces, tanto el residuo como la bacteria tienen que estar en ese formato líquido. Entonces, nosotros lo que hacemos es adaptar el residuo que nos llega. Por ejemplo, nosotros ponemos un módulo ahí donde está la empresa y tiene el residuo, y ellos nos lo dan y nosotros adaptamos la carga. Es decir, pues imagínate que estamos en un restaurante y me traen 10 hamburguesas. Diré, hombre, pues no puedo. Claro, pues la bacteria hace exactamente lo mismo. Te dice, yo no puedo con tanto. Entonces se lo adaptamos, le damos una. ¿Vale? Entonces el residuo nosotros lo caracterizamos para saber qué tiene y le damos justo lo que la bacteria necesita. Lo cocinamos, se lo damos a comer en ese espacio líquido y luego pues descargamos las bacterias como si fuera todo el lote entero. Lo descargamos, las concentramos o las centrifugamos, le sacamos el agua y ahí empieza el proceso de extraer el bioplástico. Pero nosotros tenemos un reactor que siempre está operando, siempre está en continuo, que es el de cocinar el alimento. Ese siempre está activo y siempre está entre que se vacía y se vuelve a llenar. Y luego hay el reactor donde están las superbacterias, que eso sí, que lo hemos de inocular y es cada día hacemos, o cada vez que lo usáramos haríamos como un lote de le doy la comida, ellas crecen, boom, y lo vaciamos entero. Y eso es lo que te tienes que imaginar, como un sitio donde hay ollas gigantes y dentro hay cosas líquidas que van evolucionando. Claro, porque entiendo que cuando hablamos de bacterias estamos hablando de cosas microscópicas, de microorganismos, ¿no? Sí. Que no se ven rollo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, claro. Estamos hablando de cosas de laboratorio. Sí, te has de imaginar, normalmente son corrientes de color marrón. Es decir, las bacterias tienen color marrón, a veces color salmón, dependiendo del estado o cuánto concentradas están. De la cantidad de hamburguesas que hayan comido. De hecho, cuando se contaminan es muy fácil ver que están contaminadas porque tienen a color a negro, ¿no? O se oscurecen. Pero cuando son muy uniformes tienen al mismo color. Es decir, todo... Y te tienes que imaginar eso como un colacao. ¡Qué divertido! Sí, sí. Madre mía. Entonces, ¿qué tipo de empresas están interesadas en que vuestro proyecto salga adelante? O sea, ¿cómo se financia una movida como esta? Porque entiendo que habéis sido como súper pioneros en liderar un poco esta metodología, ¿no? De crear este tipo de plástico. Sí. Perdón, bioplástico. Sí, pues por una parte está la parte de inversión privada, que como ya he dicho anteriormente ha sido bastante grande, porque al final el desarrollo biotecnológico tiene mucha I+D asociada, ¿no? Entonces eso necesita del desarrollo de la I+D para llegar a un punto de comercialización, que ha habido ahí un punto importante que luego te contaré. Entonces, por una parte, pues financiación en inversores privados a los cuales le cedes una parte de la empresa, y luego está pues la parte más de o bien hacer un proyecto de I+D con alguna empresa que está interesada, o luego vender el plástico a empresas que tienen el claim de sostenibilidad muy claro y que apuestan por un futuro en el que el plástico no nos aporte toxicidad, básicamente. Porque antes me has contado una cosa muy interesante y es que este bioplástico que creáis vosotros con vuestras bacterias, además no es nocivo para el cuerpo de las, o sea, para las personas ni para el ambiente. Sí. Es verdad, porque metabólicamente los bioplásticos, que hay más en el mercado aparte del nuestro, tienen estructuras químicas que son compatibles o metabólicamente compatibles, es decir, nuestro cuerpo encuentra análogos en eso. En cambio, los hidrocarburos del petróleo son cadenas de carbono súper robustas y estables que realmente pues, son imposibles casi de romper. Por tanto, cuando hablamos de migración a nuestro cuerpo o los tiene que expulsar de alguna forma o los acumula, que es lo que estamos viendo, ¿no? Estudios de microplásticos en cerebro, placenta, ovarios, sangre, que esto va a ser pues, un problema de salud pública del siglo XXI. Ahora que dices esto, recuerdo una noticia donde decían que había nacido un bebé y que sacado recién del feto tenía restos de microplásticos estando dentro de la placenta, o sea, ese bebé no había estado nunca en contacto con el exterior. Van a ser un problema los microplásticos persistentes, o sea, porque no hay forma, son pequeños y no hay forma de poder degradarlos biológicamente. Entonces, esto va a ser un gran problema que ahora, por ejemplo, hay estudios o cada vez hay más estudios y se está creando pues más información, pero ya sabemos que tienen efecto y lo están demostrando. Es que a veces uno no sabe, ¿no? Si o sea, dónde hay peligro o dónde no. Como son cosas que no vemos,
Sí. Si uso el micro... O sea, igual te digo cosas muy banales, pero si uso el microondas y hay un tupper de plástico, ese plástico se deshace y le pone partículas a la comida. O sea, he llegado a escuchar un montón de cosas. No sé hasta qué punto me tengo que preocupar o qué prácticas debería eliminar de mi vida para dejar de estar como en peligro a largo plazo. A ver, al final el plástico es un elemento que por acción mecánica o cualquier efecto de temperatura, pues son cadenas. Te has de imaginar a gente unida de la mano, ¿vale? Entonces, en algún momento nos podemos soltar de la mano y puedo pues yo ir por libre, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Entonces, el plástico está hecho para durar, pero, por ejemplo, no está hecho para que nos lo comamos. ¿Vale? Esto es así. Y en cambio lo tenemos en la mayoría de todos nuestros alimentos y no lo ponemos en duda, ¿no? Porque... O sea, cuando dices en los alimentos, sí. No en el envase, en los alimentos. No, en el envase. En el y el envase. hecho de que el envase esté en contacto con el alimento, porque hasta ahora todas las reglas de alimentarias se han fijado mucho en que cuando yo pongo en contacto un alimento y un plástico o cualquier otro tipo de elemento, pues sobre todo que la parte química no migre al alimento. Pero nunca se han preguntado si el propio plástico migra. Es decir, el plástico lleva aditivos normalmente para hacerlo más resistente, más robusto. Se han fijado mucho en que esos aditivos no migren, pero no se han fijado en si el plástico migra. Entonces, esto van a ser las nuevas certificaciones, ¿no? Fijarme también si el plástico migra. Esto, al final, tú en tu día a día pues necesitas el plástico. Lo que sí que es cierto es que pues en acciones individuales también te recomiendo pues que obviamente en aquellas acciones en las cuales el plástico está sometido a un estrés mecánico o de temperatura, pues obviamente son súper sensibles para que te migre a tu cuerpo, sin duda. O sea, hay una cosa que no soporto y creo que hay muchas personas que se van a sentir identificadas con esto. No puedo con el palito de madera en el café. No puedo con la ensalada y el tenedor de madera. O sea, ¿cuesta tanto encontrar alternativas al plástico? ¿O vosotros, por ejemplo, podríais fabricar unos tenedores que tuvieran apariencia amigable y que no perjudicaran al medio ambiente o a las personas? Si son reutilizables sí que podríamos. Aquí en Europa el single use está muy vetado. Con plásticos. Es decir, tú no puedes hacer ninguna cosa que sea de plástico y sea single use. Es decir, puedes hacerlos reutilizables, siempre. ¿Y qué pasa? Que están entrando fibras naturales, como el bambú, que muchas veces pensamos que por ser de madera y demás es bueno para nuestra salud, pero realmente no está aceptado para contacto alimentario, por ejemplo. Es decir, que hay mucha desinformación en el sector. Y hay muchas empresas pues que obviamente integran prácticas que parecen sostenibles pero que realmente no lo son, pero por total desinformación. O sea, es un tema de que obviamente hay tanto volumen de plástico que el control no llega a todos lados y hay prácticas que no son ni sostenibles ni recomendables para la salud. Muchas fibras naturales mezcladas con plástico, que no son food contact o... Es que te podría explicar... Bueno, o algo muy básico. ¿Cuántos restaurantes están sirviendo cosas con platos que son de madera? O superficies que son de madera que quedan muy cookies, pero eso no lo puedes lavar en el lavaplatos y es tan poroso que hay contaminación por todos los lados y tú te comes el plato de anterior y el anterior y el anterior, ¿no? Total, es que al final es un poco lo que queremos preguntarle nosotros a las empresas, ¿no? ¿Cuál es el fin de vida de aquello que estás creando? ¿Tiene sentido? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Se va a reutilizar? ¿Quieres que vaya al amarillo tu consumidor? ¿Qué entiende o qué va a recibir como mensaje, no? Entonces, a veces hay cosas que no tienen sentido y que hasta que se dan cuenta pues pasa mucho tiempo y en ese proceso pues mucha gente ha usado aquellos millones de envases o elementos sin ningún tipo de control. Si todo sigue como está hoy, ¿cómo te imaginas el mundo en 2060? La verdad que no me puedo imaginar, si no cambiáramos absolutamente nada. Yo me imagino una infraestructura de reciclaje muy potente, pero que eso no evitaría que estuviéramos sufriendo un problema de salud pública por toxicidad de los plásticos, porque el reciclaje no lo evita. El reciclaje lo alarga. Es decir, el reciclaje es un sistema lineal, básicamente. Nosotros producimos, usamos, tiramos. Si tenemos mucha suerte y va al contenedor y se clasifica como tal, porque aquí hay un matiz. No todo lo que tiramos al amarillo se puede reciclar. Es decir, para que se pueda reciclar, tiene que tener un contenedor, tiene que clasificarse para reciclaje y tiene que tener mercado, que esto es importante. Por ejemplo, te doy un ejemplo. ¿Tú crees que el yogur que tú te comes se recicla? ¿El envase de yogur? Sí. No. Pues totalmente cierto. No se recicla y es más, se podría reciclar, pero sale mucho más barato comprar el virgen.
en ese caso. Que ese es el problema, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo reciclan porque no hay mercado. Es decir, de las 3 consideraciones hay una que no se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Que ese proceso de plástico reciclado se repite 1 o 2 veces más, pero tú, para mantener la calidad de un plástico, es lo que te he dicho antes, esas cadenas de gente unida, si tú las vas rompiendo, se van deteriorando. Es decir, cada vez quedamos menos, nos hemos de unir, pues hemos de alargar más los brazos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú quieres mantener la calidad del producto que estás haciendo, le tienes que añadirle el virgen siempre. O sea, es importantísimo añadirle el virgen para mantener la calidad. Por tanto, muchas veces nos hemos de preguntar, pues si este plástico es reciclado, realmente ¿de dónde viene? ¿O es reciclado o es reciclable? Claro. Es decir, porque no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues reciclado quiere decir que ya ha tenido un ciclo en el cual él ha sido un producto, o esta cosa ha sido un producto, y ha vuelto a la línea, ¿no? Ha tenido un procesado de reciclaje, que es básicamente lo funden y lo vuelven a poner en la línea. Reciclable es que el producto es reciclable. Es decir, que puede ir al contenedor de reciclable, pero no quiere decir que venga de un reciclado. Es decir, simplemente te están diciendo, oye, es un plástico virgen que se puede reciclar, pero no quiere decir que se haya reciclado. Pero esto es un poco un timo. No es un timo. No es un timo si dominas el lenguaje. Claro. Pero como consumidor a ti te ponen reciclable. Y tú crees que estás haciendo un súper bien, pero simplemente te están diciendo, hey, que es reciclable, pero es que ya lo sabemos, el plástico es reciclable, gracias por decírmelo. Sí. Toda la vida he estado engañada con esto. O sea, entonces, es fuerte. O sea, al final, reciclado sí que quiere venir que reciclado, pero ojo, matiz de reciclado, que ahí vamos con el tema. Hay reciclado preconsumo y postconsumo. Es decir, el preconsumo es todo aquel plástico que sale mal en las líneas de producción, pero que nunca ha tocado el consumo. Y el preconsumo es el único que está aceptado para food contact, porque tú nunca, de tu contenedor amarillo, nunca se van a hacer plásticos para food contact, porque se han de limpiar. Y ese proceso de limpieza encarece el proceso. Entonces, todo plástico que ponga contacto alimentario que sea reciclado, que no reciclable, reciclado, quiere decir que viene de un plástico preconsumo. Eso quiere decir que viene de una línea que nunca ha tocado el mercado, por tanto es plástico virgen. Realmente es virgen, que le llaman reciclado, pero es reciclado preconsumo. Es una locura porque si te metes en el mundo, se ha creado una infraestructura en la cual se ha invertido mucho dinero pues para conseguir pues que este sistema funcione, pero es darle una patada adelante a una pelota y la pelota te la vuelves a encontrar. O sea, es decir, lo que se ha de hacer es un poco poner sentido común y no engañar, porque el greenwashing está a la orden del día y la confusión está ahí. Es que te iba a preguntar, ¿quién es el principal interesado en que esto se mantenga así como está? Bueno, pues al final el plástico viene del petróleo, se mueve por todos los ítems que te puedas imaginar en tu día a día, por tanto, el plástico y el plástico reciclado les interesa a las mismas empresas, porque al final saben que para mantener la calidad necesitan del virgen y de hecho, desde que tenemos plástico reciclado hay las mayores extracciones de plástico virgen. Los datos dicen que van todo el rato unido. Entonces, pues no es una alternativa sostenible. Esto hay muchas empresas que ya se están dando cuenta, que ya creen que el reciclado no es la solución. Entonces buscan alternativas orgánicas y el principal problema que han tenido los bioplásticos hasta ahora es que básicamente o bien no se sabían usar, porque los meto en mi máquina y los quemo porque son orgánicos, o bien son muy caros, o bien pienso que no funcionan porque no los sé usar técnicamente, o que, por ejemplo, que estéticamente no pueden cumplir con las funcionalidades. Nosotros hemos llegado aquí para cambiar esa... Abre esa caja. Sí, aquí los tienes. Cuéntame, ¿alguno más? ¿Qué es? Pues estos son pues unas placas, unas láminas que hacemos nosotros para enviar a los clientes, porque tenemos un punto también muy de que hacemos ciencia, pero queremos llegar a la sociedad y para presentarnos a un cliente no usamos el formato tradicional industrial de te llevo un saco y aquí lo tienes, míralo. No, lo hacemos todo muy estético y de hecho tenemos una marca de plástico que se llama Veo para que llegue a la sociedad, ¿vale? Es decir, que la gente lo pueda pedir. O sea, yo me estoy imaginando la carcasa de mi móvil con este color, por ejemplo, que es... O sea, y esto está hecho con plástico reciclado. No, bioplástico. Bioplástico. Sí. Aquí hay un tema importante y es que nosotros tenemos la parte biotecnológica de la empresa, que es una parte que es increíble, estamos en escalado y optimización
Y luego, cuando hicimos nuestro bioplástico, pues nos dimos cuenta que lo importante era que entrara en las máquinas que ya tocan habitualmente plástico del petróleo, porque nadie va a cambiar una máquina porque tú seas sostenible. Claro. El claim de la sostenibilidad nos lo creemos nosotros, pero las empresas dicen, o es igual de barato, y entra en mi máquina o no te lo compro. Claro. Me da igual, ¿sabes? Entonces, pues en ese proceso nos dimos cuenta que todos los bioplásticos del mercado tenían el mismo problema, porque dentro de la familia de bioplásticos hay muchos. Y es que no se sabían usar en las máquinas actuales que ya pues tienen moldes del petróleo y demás. Entonces nosotros nos hemos hecho expertos en poder meter en esas máquinas cualquier bioplástico del mercado, certificado. Es decir, todos son biodegradables, algunos son como de alto valor como el nuestro, pero hay un montón y nos hemos hecho especialistas y podemos hacer cualquier formulación adaptada al cliente. Pregunta. Sí. ¿Por qué todas las cosas que veo que son recicladas y demás tienen estos puntitos? Mira, estos puntitos son muy curiosos. Estos puntitos es diferente al plástico reciclado porque esto es fibra de bagazo. Esto es, un cliente tiene... Cuando producen la cerveza, Sí. hay dos residuos. Uno es la levadura y la otra es la fibra del cereal. Pues la fibra del cereal se llama bagazo. Entonces nosotros la hemos secado, la hemos limpiado, la hemos triturado para meterla en un porcentaje quizás entre el 5 y el 10% de peso en las formulaciones. Eso quiere decir que si esto de 10 gramos, pues hay 2 que son de bagazo. Ya no es 100% bioplástico, perdón. Entonces ya, aparte de eso, pues introducimos residuos orgánicos también en las formulaciones. El plástico reciclado tiene porque pierde calidad, porque se oscurece, porque al final cuando tú calientas un plástico muchas veces, pues pierde calidad y esos puntos le salen por falta de calidad. Esto es diferente. Yo he alucinado cuando me has enseñado esto porque no me lo dices y, claro, Sí. no lo sé detectar y me parecen una monería. Sí. ¿Con qué tipo de clientes estáis trabajando? Pues estamos trabajando con cualquier empresa que que use plástico del petróleo. Somos una alternativa. Entonces, como nosotros somos un compounders y de alguna forma creamos un poliéster, pues podemos trabajar pues, en todas las aplicaciones que creas. Pues las rígidas, por ejemplo, también en flexible, en films. Pues estamos haciendo, es que tenemos proyectos diversos, tapones de perfumería, por ejemplo. Como el tapón del perfume. El tapón del... Sí. Vale. Luego, por ejemplo, pues films para envasar al vacío, pues embutido. Un film de agricultura para poner encima de los campos, que se ve mucho en Andalucía, ¿no? Entonces ahora hacemos un film, entonces el agricultor lo pone para poder, pues... Como para proteger. De la humedad que quede ahí y todo. Y luego cuando acaba del sembrado y cuando acaba el proceso del cultivo, pasa por encima con el tractor, lo mezcla en la tierra y ya es compost. Claro, porque es biodegradable. Claro. O sea, es como que no hace falta que lo recoja. Simplemente pasa por encima y le ahorra un montón de trabajo. También, pues, por ejemplo, hemos hecho de los Boc and Roll, la marca de Fetal País, sí. Pues hemos hecho los films que van los que van dentro, ¿no? Y pues con la tela unidos, pues esos films también los hemos hecho. Es decir, podemos adaptar a la aplicación y eso es una cosa que es súper, súper guay porque nos abre un mercado pues muy potente, muy enorme. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? A mí me gustaría llegar al packaging alimentario. Sí, y de hecho me gustaría que la sociedad lo reclamara, porque el hecho de haberle dado nombre al plástico es un poco como pasa como Gore-Tex, ¿no? Que tú vas a una tienda a comprar unas Bambas y exiges el Gore-Tex porque dices, yo no me quiero mojar los pies. Pues quiero que en un futuro los consumidores cuando vayan a comprar exijan BEO porque no quieren intoxicarse. Y eso al final es algo a lo que aspiramos. Te volveré a llamar ese día. Yo a partir de ahora lo voy a pedir. Sí. Quiero que tenga BEO. Sí. Eso es algo que para nosotros sería aspiracional, ¿no? Que nos reconocieran y pudiéramos pues eliminar un grave problema de salud pública. No sé si tenéis alguna de las líneas de vuestra empresa que esté enfocada en dar a conocer todo lo que hacéis a niños, escuelas y demás. Todavía no. Sí, bueno, siempre hemos tenido la parte de becarios. Nos gusta mucho formar a universitarios para que sean científicos
pues capaces y profesionales, pero sí nos hemos abierto a enseñarlo y sobre todo, por ejemplo, salimos más fuera también, ¿no? Por ejemplo, vamos al Tech Heroes en el Cosmocasha cada año para explicar qué son las bacterias y qué hacemos, y estamos muy comprometidos con la parte educacional porque al final se trata de también acercar la parte científica a los niños y estamos comprometidos con eso, sí. ¿Qué habilidades comunicativas crees que te ayudan como mujer biotecnóloga? Digamos? ¿Se llama así? Sí, sí. ¿Biotecnóloga? Sí, sí, por eso digo entrenadora de bacterias, porque es que al final muchas veces también hay un punto de que la ciencia aburre, ¿no? 100%. O sea, es que ya es complejo y encima no me lo puedes explicar, explícamelo mejor, es que me estoy aburriendo, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos buscado la forma de darle la vuelta y no hacerlo aburrido. Y después de explicarlo de forma que todo el mundo pues, pueda en algún punto pues, decir, vale, estos conceptos los entiendo. Obviamente son difíciles, pero los entiendo. Es vital para que los proyectos científicos tengan inversión y funcionen, porque es que si no, ya es difícil como para complicarlo más. Sí, sí. Hemos tenido que pues, desarrollar, darle la vuelta al marketing científico y yo siempre digo darle glamour, porque necesitamos más glamour en la ciencia. Bueno, y que al final tú también tienes esta parte más como de divulgadora. Uh-huh. Has hecho también toda la parte TED. Sí. Yo creo que también es uno de los talentos que tienes, que unido a esta parte más científica, pues lo pone fácil a los que no entendemos y vemos desde fuera. Sí. Cuando hay que hacer una charla le meto muchas horas para poder llegar, adaptarme al público y comunicar bien. Por eso también pues un poco el énfasis en estar en redes sociales, ¿no? Y explicar pues cosas científicas de otra forma. Yo creo que es importante para llegar y es importante para ser referentes. Al final yo me fijo, ¿no? mucho en los referentes que tiene pues la gente hoy en día y además son gente que hace de las cosas que tú aspires a ellas, ¿no? Que te enganchan porque al final pues tú te ves en un espejo y dices, hostia, me gustaría hacer eso, lo otro. Y la ciencia tiene que provocar eso también. Y nosotros estamos como muy centrados también en la parte comunicativa y yo, por ejemplo, para eso tengo que entrenar mucho. Es decir, no es algo que salga natural. Y yo creo que entrenar la parte de comunicación es... O sea, no, creo que había una frase que era la mejor improvisación es la preparada. Sí, es así. Es así, ¿verdad? O sea, y yo estoy 100% con eso y hay gente que lo tiene natural, pero creo que es algo que se tiene que entrenar muchísimo. ¿Qué hubieras necesitado escuchar cuando eras esa Patricia de 6-7 años que a lo mejor pensaba un día en ser científica? Por suerte en su día me lo dijeron, yo era muy competitiva. Y por suerte pues entendí que la mejor competitividad es cuando colaboras. O sea, es cuando puedes llegar más lejos. Y en su día pues fue algo que me cambió, ¿no? Porque al final ahora estoy donde estoy gracias a tener socios, por ejemplo, a tener una coach, a poder abrirme a gente, a ser amable, a conocer el nombre de las personas. Es decir, y esto si lo miras de una forma individual no pasaría si no fuera así, ¿no? Entonces yo recomiendo a todo el mundo que tengan ambición y que sobre todo aspiren a mucho, pero de una forma siempre colaborativa y generosa. O sea, yo creo que les va a llevar 1000 veces más lejos que no pues hacerlo pues de una forma más egoísta. Has mencionado en esta frase 3 o 4 sentidos de las referentes. ¡Polla! Todos metiditos en una frase. Sí, ¡Qué bien! Sí, ya te he dicho que, ostras, yo he crecido también escuchando los podcasts de las referentes. Es que me acuerdo de muchísimos episodios y es que son de cambiar vidas, pueden cambiar vidas. Y al final se nota, ¿no? Cuando haces podcast y estás colaborando con tanta gente, ese espíritu de abrirte, de poder pues decir, hey, pues me vas a aportar algo que puede dolerme o no, pero ostras, que me estoy abriendo a eso y lo vamos a intentar expandir e impactar al máximo. Esto es que es lo que hace grande a todo lo que hacéis.
Espero que este episodio te esté gustando tanto como a mí. Si te estás preguntando cómo formar parte de las referentes, cómo ponerte debajo del foco, el Backstage es un espacio en el que cada mes trabajamos en 4 pilares: acción, inspiración, mentalidad y comunidad, activando los 8 sentidos de las referentes. Porque las referentes no competimos, provocamos expansión. Si eres una mujer que lidera su negocio, tiene mentalidad expansiva y de crecimiento, no tienes por qué hacerlo sola. Dentro del club encontrarás a mujeres maravillosas con un talento incalculable y me encontrarás también a mí. No dejes pasar la oportunidad y te espero en el Backstage de las referentes. Y ahora sí, continuamos con el episodio. ¿Qué tenemos que decirles a las mujeres que utilizan Botox? Me dejaste loca. Ostras, que el Botox lo produce una bacteria. Y es más, es una de las enfermedades. Si yo hice un especial de Halloween clasificando las 5 enfermedades más letales que venían de bacterias. Y la primera era el botulismo. Y el botulismo es consecuencia de la toxina que es el Botox. Es decir, el botulismo lo que hace es si tú ingieres esta toxina, te va paralizando todo el cuerpo en cuestión de horas, te lo paraliza todo y además pues ya te va matando muy lentamente. Y es esa paralización del cuerpo hasta que se paraliza tus pulmones y el corazón, ¿no? Es el punto final. Es un sufrimiento eterno, ¿no? Porque es muy poco tiempo, pero es eterno. Han usado el potencial que tiene esta bacteria, que es Clostridium botulinum, la han producido en reactores súper seguros, en salas cerradas y demás. Han purificado a la proteína, al Botox, y la inyectan en unas dosis microscópicas en aquellos sitios donde tú quieres paralizar el músculo. O sea, el Botox tiene 2 funciones. Una que es médica, que hay mucha gente que se lo pincha pues, para evitar, pues, por ejemplo, cuando tú aprietas los dientes, te lo pinchan aquí justamente para paralizar el músculo, cervicales, y hay la función estética. Pero no deja de ser una toxina que produce una bacteria y que realmente viene de una enfermedad que es súper mortal. Y es alucinante cómo la biotecnología le da la vuelta a las cosas. Y hay gente increíble que ha pensado en su casa, oye, ¿qué tal si uso esta toxina para pararte el músculo? Y así, pues, evitamos que tengas ese problema. Claro, porque la moraleja de esto es que de algo que puede ser letal, Sí. lo sabemos reconvertir en algo Sí. que se puede utilizar con total seguridad para fines estéticos sin ese peligro, ¿no? Totalmente. Y esa bacteria que lo hace. O sea, qué peligro. Qué peligro de bicho. O sea, es un peligro. Pero ahí está. Ahí está y la producen y lo tienen controlado y la entrenan para seguir produciendo esa toxina. Es alucinante. O sea, hay muchos procesos biotecnológicos que la gente no tiene en cuenta. Yo creo que, por ejemplo, es muy asimilado que tú vas al váter, tiras de la cadena pero es que hay una depuradora que está llena de bacterias que comen nuestras heces y orina y dejan el agua limpia. Luego, por ejemplo, tenemos el caso de otros microorganismos, ¿no? Pero a nivel de biotecnología, pero tenemos la levadura de la producción de cerveza, es un microorganismo. Luego, por ejemplo, el yogur, Lactobacillus. La insulina se produce con una bacteria también modificada genéticamente. Es decir, están interactuando en tantos elementos de nuestra vida y está tan normalizado, pero es súper difícil llegar a esos procesos. Y ahí están. Alucino, porque es un mundo que desconozco por completo. Sí. Y qué bueno, ¿no? Que haya personas especializadas y que amen lo que hacen para que se puedan llegar a dar estas cosas. A mí me queda súper lejos, ¿no? De hecho, pensaba, ¿y de qué vamos a hablar? O sea, tenía muchas ganas de tener esta conversación contigo, pero tenía un poco el miedo a decir, vamos a saber gestionar esta conversación. Sí. Pero creo que lo explicas súper bien y se entiende súper fácil. Pues muchas gracias. Hay trabajo detrás, hay trabajo de picar piedra y explicarlo bien. Pero bueno, son cosas súper interesantes y para eso estamos, para acercarlo a la población y que todo el mundo pueda ver el potencial de la biotecnología. Porque hasta ahora pues han habido diferentes revoluciones, ¿no? Cuando pudimos estabular los animales, luego la revolución industrial, la revolución digital, pero llegará el día de la revolución biotecnológica, lo tengo clarísimo. En el sentido de sacarle el máximo potencial a nivel biológico a cualquier proceso, producto o servicio que queramos hacer, pero con un microorganismo por en medio, ¿sabes? Y eso... ahora estamos naciendo muchos proyectos así y va a ser el futuro. Ya ves, los plásticos de repente no podrán intoxicarnos.
Menudo mundo ideal, ¿no? Sí, totalmente. Va a ser increíble. ¿Tienes la sensación de que estás cambiando el mundo? A nivel de impacto aún es pequeño, pero creo que somos conscientes, tanto Jordi, Noelia y yo, que son mis socios, que esto puede ser increíble y que vamos a tener que hacer este bebé grande, porque aún es un niño, es un niño, es decir, ya en edad un poco más avanzada, pero, ostras, puede ser un proyecto que pueda cambiar el mundo en muchos aspectos. Y empezamos a ser un poco conscientes y queremos usarlo de la mejor forma posible. ¿Qué es lo que necesitáis ahora mismo? Pues que justamente ahora estamos en periodo de validar el mercado, es decir, de entrar nuestras fórmulas, porque tenemos diversas, ¿no? Es decir, aparte de la biotecnológica tenemos la parte de todos los bioplásticos que sabemos usar y que ahora son accesibles gracias a nuestro conocimiento. Pues que todas estas empresas lo implementen, tener casos de éxito y con ellas pues abrir más mercados, porque hay muchas empresas que aún están esperando, ¿no? El wait and see, ¿no? En plan, bueno, vamos a ver quiénes son los primeros. Porque esto, claro, yo hace 50 años ya que meto aquí un plástico del petróleo y me sale mi boli y me sale en 2 segundos el tema, no voy a ser que me arriesgue y pierda toda una cadena de producción, ¿no? Por eso. Entonces, el wait and see está aún ahí. Y están aquellas empresas que son realmente con claim sostenible ahora mismo. Entonces luego todas, cuando vean que esas son las líderes y que están implementando, pues se van a sumar. ¿Es una cuestión puramente económica? Lamentablemente sí. Es un rollo que te lo diga, pero lamentablemente las empresas que no están cambiando el plástico a bioplástico es porque económicamente les sale un poquito más caro. Pero nosotros eso sabemos que va a cambiar. Porque al final estamos trabajando a nivel de información para que todo el mundo esto no le parezca normal. Luego también están cómo hacemos las políticas. Sí. Porque está muy bien que digamos ahora las bebidas azucaradas son el demonio. Sí. Te las cobro 2 céntimos más caras. Sí. ¡Oh, Oh. qué medida! Total. O sea, Sí. quitarás, no sé, pero... Claro. Es que al final yo muchas veces me pregunto quién es quien decide en política. Y por quién está asesorado, ¿no? Porque ya te digo que, por ejemplo... ¿O para quién está asesorado? Sí. Yo, por ejemplo, como startup del sector, me gustaría estar en esas mesas de opinión y decir, oye, pues yo desde la parte más innovadora os puedo decir que lo que estoy viendo, aparte, como empresa innovadora, tengo más acceso a testear, a validar, a probar. Es de cosas que las grandes empresas tardan muchísimo tiempo. Entonces pienso, ¿por qué no estamos en la mesa? ¿Qué tengo que hacer para estar en la mesa? Facturar 20 millones, bueno, entonces ya seré mayor. Entonces ya no vendré a la mesa, porque ya estaré, si el mercado me quiere, las normas se adaptan al mercado. Es decir, el mercado manda, siempre. Por mucho que tú legisles y hagas una norma, si el mercado va al revés, tú vas a cambiar la norma. Mira qué pasa con los diésel, los coches. En principio, en 4 años tienen que estar todos fuera del mercado. No paran de vender diésel. Y la norma se ha atrasado al 35. El mercado manda. Entonces, cuando llegue el momento, pues no me invites a la mesa, porque seré el mercado, ¿sabes? No sé, es extraño ver cómo se legisla y a favor de quién. Oye, a todo esto, ¿cómo es que venga la reina y te dé un premio? Fue un momentazo, ¿eh? Porque es muy próxima, muy profesional y además está muy bien informada. Al final forma parte del cargo, la responsabilidad, y se le nota el punto de periodista, ¿no? A nivel de comunicación. Pero es una persona que ahora mismo, el otro día, en una charla de 30 minutos, a mí me ganó. En el sentido de decir, oye, pues tiene sentido, como estamos hablando, que me estás diciendo, quieres ser cercana. Y la verdad que muy profesional. Estaba muy preocupada por los disruptores endocrinos y todo lo que es que metabólicamente tu cuerpo no puede procesar bien. No le gusta nada el alcohol, para nada. Y está preocupada por eso. Y lo entiendo, la verdad, porque hemos transformado todo lo que es nuestro mundo en súper procesados a todos los niveles. Incluso en la parte digital, ¿no? Ya es todo súper... comida, todo. Fue muy guay, la verdad, muy cálida. ¿Qué te espera a partir de ahora? Pues ahora soy representante de la Fundación Princesa de Girona
Y pues mi papel es inspirar a los jóvenes también. Y estoy súper comprometida con ello. La verdad que he entendido que no nos han cogido solo por el proyecto, sino por cómo soy de referente y persona, que eso pues me lo he tenido que trabajar un poquito, ¿no? También porque nunca te lo crees, ¿no? De decir, oye, pero ¿por qué? Y con muchas ganas de representar a la fundación y de poder inspirar a jóvenes. De hecho, pues probablemente este programa, cuando se emita, pues lo van a ver más jóvenes, ¿no? Porque es el perfil de gente que ahora pues está siguiendo a la fundación, al Tour del Talento y demás. Y bueno, es llegar a un público que necesita a veces muchas respuestas, ¿no? Y al final es tener referentes que sean accesibles. Porque muchas veces, si tú le preguntas a un niño o una niña que es una mujer científica, te dicen Marie Curie. Y eso Nuria Salán lo dice muchas veces, ya, pero Marie Curie está muerta. Marie Curie no podemos hablar con ella. No le podemos preguntar cómo fue el proceso. No le podemos preguntar cómo se siente. No le podemos preguntar cuáles son las dudas que tiene. Entonces, los referentes tienen que ser accesibles. Hay que unir las dos palabras. O sea, es importantísimo. Referente accesible. Sí. Pues te lo compro. Te lo compro. Sí. Porque para mí también una de las misiones de vida, creo, es justamente eso, ¿no? El que poder inspirar a otras personas lo puedas hacer desde la humanidad, desde el tocarte con las manos, que está muy bien y las redes te ayudan a llegar más lejos, más rápido, pero no a costa de incluso enterrarte antes de tiempo. Claro. ¿No? Y creo que hay personas que creen que el impacto se genera siendo totalmente inaccesibles. Incluso antes de morirse, es como que se ponen, ¿no?, en un lugar en el que necesitamos mucho más referentes cercanos que estén inspirando de tú a tú a las personas, y creo que eso no tiene nada que ver con la autoridad que alguien pueda tener. Claro. O sea, al final lo vivimos todos, ¿no? Tú tienes dudas, tienes preguntas, te gustaría que alguien te hiciera caso. Y al final eso, yo por ejemplo me he comprometido a cualquier mensaje que me llegue a responderlo. Yo por ejemplo soy mentora en la UAB de chicas de cuarto de carrera y no me puedo sentir más recompensada en el sentido de decir, oye, pues estoy ayudando, ¿no? Y al final eso ha de ser accesible, ¿no? Una persona que te explique pues un camino, un recorrido y te puede inspirar, pero de una forma cercana. No quizás no tanto en masa, ¿no? Porque se pierde un poco el tú a tú, ¿no? Entonces, referente accesible es en el momento en el que se me necesite, tengo que poder estar accesible, ¿no? En un mensaje, en una llamada o en un email, en lo que sea, pero hay que responder, ¿sabes? Me respondiste muy rápido. Yo pensé, deberá tener el teléfono que no veas. Sí. La verdad que es algo que nunca me había pasado, es que yo normalmente llevo todos los mensajes al día. Pues me está pasando que no estoy pudiendo, a veces, según los días, llegar a todos los mensajes. Es algo que también tengo que gestionar yo, pero siempre he sido muy ordenada para eso y ahora pues estoy intentando llegar a todo, que es algo que me ha cambiado ahora mismo en mi vida. Y si no se llega, los mensajes van a seguir ahí mañana. Sí. Tú ocúpate de cuidar muy bien a las gallinas. Sí, sí. Es que se va a buscar ahora unas gallinas. Por eso lo Hay que cuidar la vida personal también. Sí. Sí, porque al final es lo que también te permite descansar y desconectar. Y en mi caso, mi casa, vivo en una masía y tener la parte esta de huerto, gallinas y demás, pues me da mucha paz. Y aunque no conteste un mensaje, a veces hay que estar por eso. Es igual o más importante sí. que el mensaje. Creo que la respuesta me la has puesto un poco en bandeja, pero no podemos terminar sin hacer esta pregunta. Y es que, Patricia, del 0 al 10, ¿cuánto de referente te sientes? Ya te he dicho que me he tenido que hacer un proceso interno para creérmelo. Pues ahora quizás un 7. Ah, ¿cómo que un 7? Sí. ¿Cómo que un 7? Sí, no. No creo que esté más allá del 7 ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque creo que aún tengo que encontrar la forma en la cual me siento más identificada para llegar. Aún no estoy en ese punto. Ahora me he creído que puedo ser un referente, pero yo quiero de alguna forma formar como la persona referente. Ahora he dicho, vale, Patricia, lo puedes ser. Vale, pues ahora, ¿cómo quieres ser referente? Que está muy bien lo que hago, pero tengo que tener un acompañamiento de
no sé si recursos, estructura o algo que haga que eso genere valor de verdad, en el sentido de ser más accesible, de poder ayudar a más gente y demás. Esto que se llama síndrome de impostor o algo. Por ahí vamos, ¿no? ¿Qué creéis? A ver. Voy a revisarme los podcasts y vamos a volver. Te voy a pasar un par de episodios que igual tenemos que repasar. La humildad es muy importante para el proceso. Sí, pero tú antes me hablabas de ambición. Sí. Que es importante ambicionar en grande. Sí. Yo creo que siempre estamos en ese punto en el que dices, vale, venga, va, que ahora ya me lo creo. Pero Sí. yo sigo teniendo mi visión y mi cerebro ahí abajo, ¿no? Sí. Y estés en el punto en el que estés, yo siempre que sí, creo que siempre caminas hacia algo y hay esa parte de, vale, el 9 y medio, ¿no? Pero Vale. Pero sí, cuando estás en propósito, estás teniendo resultados que avalan el trabajo que estás haciendo, Sí. estás abriendo camino, Sí. estás consiguiendo cosas. Sí. O sea, ¿tú has visto la empresa que habéis montado? Sí. Wow, ¿no? Entonces, por un lado está guay que ese 1,5 que te queda ahí sea que lo pongas a trabajar como Claro. las bacterias que Sí, entrenas, ¿no? sí, Para sí. que vayan construyendo donde vas a ir mañana. Ujú. Pero por cómo de conectada me lo has dicho y cómo de contenta estabas contigo misma, te juro que pensaba que me ibas a decir, pues un 10 y sigo para adelante, ¿no? A por el 11, el Sí. 12, el 13. Hubo, por ejemplo, el otro día me preguntaron, ¿algún proyecto que te darían 15.000 euros, qué harías? Y yo digo, una escuela de entrenadora de bacterias. Evidentemente. Claro, es decir, ese es el referente al que quiero llegar, ¿no? Es decir, ¿qué puedo crear para devolver un poco mi conocimiento a la sociedad? ¿No? ¿Sabes? Claro. Entonces, ahora soy un referente por lo que he hecho, pero quiero ser un referente también por lo que voy a hacer y por lo que voy a crear, ¿no? Que no es solo un impacto económico a través de una empresa, sino a nivel social que puedo hacer. Y por eso te decía un 7, ¿no? Porque está en proceso y creo que la parte social, además de lo que ya hacemos, yo creo que está por construir. Entonces, como soy muy ambiciosa, no me pongo notas altas porque si no, no haría nada más, ya no haría más pasos, ¿sabes? Pero ponértela no alta te hace pensar que tienes síndrome del impostor. Entonces hay que Sí, hay un vigilar punto ahí. con el doble sí, juego aquí. Sí, sí. Hay que hacer ejercicios para entender cosas muchas veces. Bueno, y también juntarte pues con esto que decías, ¿no? Me ha gustado mucho lo de la referente accesible, Sí. porque cuando también te juntas con otras personas que para ti a lo mejor son Ujú. referentes y ves cómo es su día a día, cómo hablan, Como tú. cómo se gentan. Es lo bonito, ¿no? Que dices, son personas normales, con vidas normales, Sí. con grandes propósitos, grandes Sí. sueños y a la vez grandes acciones. Ujú. Y que tú siempre tienes ahí cositas en la cabeza, ¿no? Nunca tienes suficiente, siempre quieres mejorar. Sí, sí, Bueno. total. Referentes accesibles. Totalmente. Me quedo con esto. Sí. Patricia, muchísimas gracias. A ti. Toda la suerte del mundo, que sé que la tenéis de cara, pero pocas veces conozco a gente que diga, yo quiero cambiar el mundo, estoy en camino de hacerlo Sí, sí. y wow. Estamos en es camino. de admirar. Pues muchas gracias y muchas gracias por este sueño cumplido de estar aquí contigo. Yo te digo, pedacito de mí que ahora pues cierra círculo. Entrenamos a las bacterias que van a salir a partir de ahora de aquí, porque de aquí seguro que sale algo. Totalmente. Muchísimas gracias. Las Referentes, un podcast creado y dirigido por Anna Rosell.